doctor en investigación de juicios orales por el Instituto Panamericano de Estudios Superiores de Chiapas y doctor honoris causa en Derechos Humanos, otorgado por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, con sede en la ciudad de Querétaro, Ecuador. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del nuevo sistema de justicia penal en el bloque de Derechos Humanos. Es miembro del Sistema Estatal de Investigadores nivel 1 del Colegio de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas a partir del 2018. Es profesor de medio tiempo de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la que imparte actualmente las asignaturas Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales. Es catedrático de estudios de posgrado en la Universidad José Vasconcelos, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en la Universidad del Pacífico de Chiapas, del Colegio CENAM y otras universidades privadas, impartiendo las asignaturas de Teoría de la Constitución, Derechos Humanos y Juicio de Amparo. Es profesor de posgrado en la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo y la materia de Régimen Jurídico Municipal. Es miembro honorario del Centro Interamericano de Investigaciones Jurídicas y Sociales desde junio de 2016, miembro honorario de la Comisión Sur-Sureste para la Defensa de los Derechos Humanos AC y presidente y fundador de la Asociación de Juristas del Estado de Chiapas AC desde julio de 2016. Se desempeña como abogado postulante en litigios del orden civil, penal, familiar, mercantil, administrativo y amparo. Ha sido integrante del Comité de Evaluación para Jueces y Juezas de Primera Instancia del Poder Judicial del Estado de Chiapas en el proceso de selección designado por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Chiapas y el Instituto de Formación Judicial en noviembre de 2017. Actualmente estuvo con nosotros en la presentación de su libro Principios Rectores de los Derechos Humanos y sus Garantías. Nuevamente nos visita aquí el doctor, que tenemos el derecho de tenerlo y hace un mes que estuvo usted con nosotros. Ahora vamos a ver el doctor incluso ex oficio, que viene también integrado a la venta, doctor. Y no le quito más tiempo, doctor, para que nos vuelva a gracias. conferencia. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Agradezco su presencia y que hayan tomado el tiempo para estar aquí con nosotros. Pues bien, de lo que vamos a platicar esta tarde es del control de convencionalidad difuso ex oficio. La conferencia la vamos a dividir en tres apartados. Una parte, digamos, que tiene que ver con un aspecto general, una parte menos general y más específica, y finalmente dos casos concretos de control de convencionalidad difuso ex oficio. Miren, el control de convencionalidad en su modalidad de difuso ex oficio lo podemos entender simple y sencillamente como la obligación que tienen todas las autoridades del Estado mexicano, ya sea del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en su ámbito federal, estatal y municipal. ¿Para qué cosa? Para no aplicar o para inaplicar una norma del derecho interno cuando esta norma del derecho interno contravenga, en términos generales, en un sentido amplio, cuando contravenga tratados internacionales, en un sentido estricto, cuando contravenga a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o también, además de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados internacionales que pertenecen al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Entonces vamos a ver, les decía yo, una parte general, y vean, todo parte de donde, todo en este sentido parte del artículo primero en su párrafo primero, que es lo que nos refiere a qué cosa, que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, así como de las garantías para su protección. Vean, este artículo primero me gustaría que lo dividiéramos en dos partes. Digamos que por una parte tenemos el reconocimiento de derechos humanos, con sede en la Constitución y con sede en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Es la primera parte que me gustaría que quedara acentuada. Esta última parte que refiere cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo los casos y las condiciones que la propia Constitución establece, me va a servir para que hagamos unas conclusiones al final de la plática. Porque vean entonces que tenemos aquí, por una parte, el reconocimiento de derechos humanos
Pero por otra parte nos está diciendo la propia Constitución que los derechos humanos, el goce de los derechos humanos no es absoluto. Es decir, que existe la posibilidad de que haya una restricción o suspensión a los derechos humanos, que tradicionalmente nosotros tenemos siempre en mente el contenido del artículo 29 constitucional. Pero también en todos los preceptos constitucionales de la parte dogmática de la Constitución, es decir, del artículo 1 al artículo 38 que consagra derechos humanos y garantías, podemos nosotros notar que dentro de la redacción de cada precepto constitucional, llámese tercero, cuarto, quinto, sexto, por ejemplo, se consagra el derecho humano al trabajo siempre y cuando la actividad que se realice sea lícita, no contravenga derechos de tercero y no ofenda a la sociedad. Entonces sí existe a nivel constitucional la posibilidad de que los derechos humanos puedan restringirse o puedan suspenderse. Es decir, por ejemplo, gozamos del derecho humano a la libertad, pero la misma Constitución dice que si yo cometo una conducta delictiva, cualquier persona puede detener, en términos generales. Pero entonces, para efecto de la plática, dos apartados: el reconocimiento de derechos humanos en la Constitución y en tratados internacionales, y dos, estos supuestos de restricción, de los cuales vamos a platicar al final. Ahora vean entonces, nada más para ir acentuando, entonces este artículo primero, su párrafo primero, ¿a qué se refiere? A que la fuente en materia de derechos humanos son la Constitución en su parte dogmática y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Ahora bien, si vamos ampliando esa concepción, vemos que si hablamos de la Constitución como fuente en materia de derechos humanos, esto nos lleva a leyes federales, a las leyes nacionales, a las leyes generales y a la jurisprudencia mexicana como fuente en materia de derechos humanos, tomando como punto de partida esa primera parte que nos refiere que la Constitución es fuente en materia de derechos humanos. Recordemos aquí el contenido del artículo 133 constitucional, que refiere que esta Constitución, las leyes que de ella emanan, que ya ven que ahorita tenemos tres categorías de leyes que emanan del Congreso de la Unión: leyes federales, leyes nacionales y leyes generales, que finalmente todas son leyes federales, pero en lo particular cada uno tiene una connotación en concreto, ¿no? Pero veamos entonces que cuando el artículo primero, a ver, no se me funciona esta parte, ok, cuando el artículo primero, cuando el artículo primero entonces refiere que gozamos de derechos humanos reconocidos en la Constitución, nos referimos a esto: Constitución, leyes federales, leyes nacionales, leyes generales y jurisprudencia mexicana, en términos, si lo concatenamos con el artículo 133 constitucional. Ahora bien, cuando la Constitución habla de tratados internacionales, recordemos que aquí nos remite a dos sistemas, puesto que en materia de derechos humanos, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, a partir de 1948, se firman dos documentos fundamentales: la Carta de la ONU y, casi de manera aparejada, la Carta de la OEA o la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y la Carta de la Organización de Estados Americanos. Entonces, digamos, esa parte que se refiere en la Constitución a tratados internacionales nos remite ¿a dónde? Nos remite a los dos sistemas a los que pertenece México en materia de derechos humanos: al Sistema Universal de los Derechos Humanos y al Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Déjenme que yo me acomode con el aparato. Bien, entonces vean, a su vez, decíamos, cuando la Constitución se refiere a tratados internacionales, nos remite al Sistema Universal y nos remite al Sistema Interamericano, puesto que México pertenece a esos dos sistemas. Dentro del Sistema Universal, ¿cómo surge el Sistema Universal? En 1945 se firma la Carta de la ONU, que se ocupa de muchos temas después de las guerras mundiales: temas económicos, temas políticos, temas de educación, temas monetarios, pero también se ocupa de un tema llamado derechos humanos, y es así como en 1948 se consolida el Sistema Universal de los Derechos Humanos, y el documento donde se consagra es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Ahora bien, el primer documento con el cual se consolida el Sistema Universal de los Derechos Humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue proclamada el 10 de diciembre del año de 1948. Por eso el 10 de diciembre se celebra el Día Internacional
de los Derechos Humanos. Pero, aunado a estos dos documentos, a la Carta de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en 1966, en la ciudad de Nueva York, se firman dos documentos adicionales dentro del sistema interamericano, que es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De ahí que la clasificación tradicional de los derechos humanos sea que estos se dividan en derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, ¿no? Aunado a otras clasificaciones recientes, ¿no? Como los derechos en materia ambiental. Ahora bien, nos pasamos a este lado. El sistema interamericano de los derechos humanos, ¿cómo se consolida? Se consolida en razón de que se firma la Carta de la OEA. Ahora bien, ¿por qué se firma la Carta de la OEA? Porque dentro de la Carta de la ONU se establece la necesidad de regionalizar a los países en temas políticos, económicos, sociales, culturales y sobre todo en materia de derechos humanos. Y es así como surge el sistema interamericano de los derechos humanos. Es un mandato de la Carta de la OEA que a su vez obedece a un mandato de la Carta de la ONU, en el sentido de que si bien es cierto que se establece un sistema universal de los derechos humanos, también se establece la necesidad de regionalizar el estudio de los derechos humanos y por eso se crea el sistema interamericano. Este sistema interamericano también tiene un documento fundamental, digamos, siguiendo los pasos del sistema universal. Así como en el sistema universal en 1948 se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el sistema interamericano se emite la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en el mismo sentido en 1948. Vean, 3 años después de que se firman los pactos internacionales civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, es en 1969 cuando se firma o se promulga la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Vean que con esta Convención Americana sobre Derechos Humanos es el documento con el cual se consolida el sistema interamericano de los derechos humanos. Ahora bien, estos documentos que tenemos aquí, estos 4, se le conocen conjuntamente como Carta Internacional de los Derechos Humanos, puesto que son los documentos más importantes o fundamentales del sistema universal de los derechos humanos que consagran este conjunto de derechos fundamentales. Ahora bien, en el mismo tenor, los documentos fundamentales del sistema interamericano son la Carta de la OEA, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Ahora bien, si nos vamos exclusivamente al sistema interamericano, que es a donde yo quiero llegar, veamos cómo en la Convención, ¿cuál es la importancia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Una que consolida el sistema interamericano de los derechos humanos, pero que a su vez establece que van a existir 2 órganos o 2 entes que van a tener como finalidad tutelar los derechos humanos que emanan de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y aquí tenemos estos 2, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. En términos generales, la comisión, como su nombre lo indica, está integrada por comisionados. Es una especie de órgano de naturaleza administrativa que conoce de quejas individuales, puede otorgar medidas de protección, cuenta con relatoría en materia indígena, en temas de la niñez, etc. Informes y en general la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos promueve y tutela los derechos humanos dentro del sistema interamericano. Lo que sí podemos mencionar es que la Comisión Interamericana es un filtro para que después de que una vez que yo agote todos los recursos de mi sistema de derecho interno, imaginemos el sistema mexicano, yo tengo un plazo de hasta 6 meses para ocurrir ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y plantear el día de queja individual un caso. Si se logra un arreglo armonioso entre la Comisión Interamericana y el país que está siendo acusado de una violación de derechos humanos, pues el asunto ahí termina. Si no, es la Comisión Interamericana, imaginemos que es una especie de ministerio público, quien ejercita la acción ante la Corte Interamericana. Ahora bien, ¿cuál es la función de la Corte Interamericana? Pues prácticamente la Corte Interamericana, como su nombre lo indica, es un tribunal internacional que tiene como finalidad interpretar a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, pero la Corte Interamericana
podríamos decir que nos genera productos jurídicos. Esos productos jurídicos son sentencias, jurisprudencia y opiniones consultivas, ¿no? Ahora bien, esto quiere decir que estas sentencias, esta jurisprudencia y estas opiniones consultivas las tenemos que considerar también como fuente en materia de derechos humanos. Y aquí toco brevemente lo que yo les había comentado. En efecto, el artículo 133 constitucional consagra, bueno, de hecho consagra tres conceptos fundamentales de teoría de la Constitución o de derecho constitucional, que es el concepto de supremacía constitucional, primacía constitucional y ley suprema. De antemano, el artículo 133 constitucional nos dice que la Constitución, las leyes que emanan de la Constitución y los tratados celebrados de conformidad con la misma son ley suprema en un país. Ahora bien, ¿por qué menciono este concepto de ley suprema? Porque desde el punto de vista del derecho constitucional tradicional, antes de la reforma del 10 de junio del año 2011, esa parte se había omitido, que todo este tema del control de la convencionalidad en su modalidad difusa ex oficio se genera para el caso de México después de la reforma del 10 de junio del año 2011. Ahora bien, si nosotros tomamos en consideración el contenido del artículo primero, párrafo primero de la Constitución Política Mexicana y el 133 constitucional, podríamos decir que eso se traduce en un nuevo concepto jurídico que, digamos, es aplicable o se genera a partir de la reforma en materia de derechos humanos, que es el concepto de bloque de constitucionalidad. Es decir, desde el punto de vista del derecho mexicano y del derecho constitucional puro, por así decirlo, me parece que los conceptos de supremacía constitucional, que indican que la Constitución está en la cúspide, o de primacía constitucional en el sentido que la fuente tanto de leyes como de tratados internacionales es la Constitución, aunado al concepto de ley suprema para referirse a tres categorías jurídicas que tienen supremacía constitucional en un país, no se ha desprendido de nuestro sistema jurídico mexicano. Lo cierto es que ese concepto de ley suprema, armonizado, derivado del artículo primero, párrafo primero y 133 constitucional, nos genera una especie de categoría jurídica a la que en la actualidad le vamos a denominar bloque de constitucionalidad. Vean, de acuerdo al 133 constitucional, si nosotros nos queremos imaginar una figura jurídica, nos vamos a imaginar un triángulo que implica que la Constitución está en la cúspide. De hecho, ustedes han leído que la interpretación del 133 constitucional ha tenido, el contenido del 133 ha tenido diversas interpretaciones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera es la interpretación literal, que la cúspide está en la Constitución, le siguen leyes y luego tratados internacionales, luego se transformó evolucionó la interpretación y se estableció que en un primer plano estaba la Constitución, luego leyes federales, y luego tratados internacionales, luego se estableció que estaban en segundo lugar los tratados internacionales y en un tercer término las leyes federales, y el último criterio casi aparejado a la reforma constitucional es que la Constitución podría estar a la par de los tratados internacionales. Y hasta ahí nos quedamos hasta el momento que se ha generado nuevas figuras jurídicas con motivo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y vean entonces ¿qué vamos a entender entonces nosotros por bloque de constitucionalidad? Si hablamos de bloque, estamos hablando de un conjunto, ¿no? En este caso, por bloque de constitucionalidad vamos a entender, primero, que el bloque de constitucionalidad, no le hallo todavía, me cae el sistema. Mira, refiere el bloque de constitucionalidad, que es una categoría jurídica, o sea, un concepto del derecho constitucional comparado que se refiere, ojo, a un conjunto de normas jurídicas que tienen jerarquía constitucional. Esa parte es importante. Conjunto de categorías jurídicas que tiene jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico de cada país. Así, el bloque de constitucionalidad parte del supuesto según el cual las normas constitucionales no son solo aquellas que aparecen expresamente en la Carta. Es decir, que las normas jurídicas que tienen rango constitucional no son necesariamente aquellas que de manera expresa están establecidas en la Constitución, sino también aquellos principios y valores, o incluso también normas jurídicas que no figuran directamente en el texto constitucional,
pero a los cuales la propia Constitución nos remite. Y es el caso de lo que se refiere al artículo primero constitucional, porque el artículo primero constitucional nos refiere únicamente que la fuente en materia de derechos humanos son la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y vean cómo esa expresión, tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte en materia de derechos humanos, nos lleva a un sistema universal, nos lleva a un sistema interamericano, nos lleva a que las sentencias, la jurisprudencia y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana entonces forman parte de este bloque de constitucionalidad. ¿A qué nos refiere también esto? De aquí que puedo rescatar de que el bloque de constitucionalidad representa una unidad indescindible y permanente de derechos fundamentales. Es decir, un conjunto único, universal de derechos humanos con fuente constitucional e internacional. Aquí se ve reflejada esa parte del artículo primero que nos refiere que la fuente son la Constitución y los tratados internacionales. Se ha reconocido por el ordenamiento jurídico mexicano y que tienen la característica de estar elevados al máximo rango normativo y que consecuentemente comparten el mismo valor constitucional. Y vean entonces que cuando hablamos nosotros de bloque de constitucionalidad, si lo vemos desde el punto de vista de una figura, debe de desaparecer entonces en nuestra mente esa noción de que el concepto de ley suprema lo vemos reflejado en un triángulo y podríamos decir cambiarlo por como está aquí. Digamos que este es el concepto tradicional de ley suprema o de bloque de constitucionalidad. Es decir, esto nos lo refleja el 133 constitucional. Pero si armonizamos el 133 constitucional con el artículo primero, párrafo primero, digamos que dicen algunos autores, la pirámide se ha ensanchado, dicen algunos autores. Entonces ya no solo vamos a considerar dentro del concepto de ley suprema a la Constitución, a leyes y los tratados, sino a otra serie de ordenamientos jurídicos que por remisión de la propia Constitución nos llevan. ¿Es acá? Bien. Aquí está. El bloque de constitucionalidad lo podemos entender de esta manera, ¿no? En primera, como un bloque, ¿no? Y en segunda, podríamos considerar entonces que este es el conjunto de disposiciones políticas que tienen la categoría de ley suprema en el Estado mexicano: jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia de la Corte Interamericana, tratados internacionales del sistema interamericano, tratados internacionales del sistema universal, leyes federales, sentencias de la Corte Interamericana, la propia Constitución, opiniones consultivas, etc. Entonces, de acuerdo a la reforma constitucional, dentro del concepto de ley suprema, que se traduce en un concepto de bloque de constitucionalidad, ya tenemos que considerar no solo a la Constitución, a las leyes y a los tratados internacionales, sino también a la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, jurisprudencia de la Corte, opiniones consultivas, sentencias, etc. Y en general, principios del derecho internacional de los derechos humanos. Ahora bien, esto nosotros lo tomamos del artículo primero en su párrafo primero. Es importante también que tomemos en consideración el contenido del artículo primero en su párrafo segundo, que refiere que las normas relativas a los derechos humanos se van a interpretar de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esto quiere decir entonces que una norma jurídica de nuestro derecho interno tenemos que hacer un ejercicio de conformidad o de adecuación en un primer momento a la Constitución, pero también a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Y nos dice el propio artículo primero, párrafo segundo, favoreciendo en todo tiempo o buscando que se favorezca en todo tiempo a la persona la protección más amplia. Y aquí tenemos dos figuras jurídicas importantes: la de interpretación conforme y la de el principio pro persona. Y vean qué nos dice sobre la interpretación conforme don Eduardo Ferrer Magrego, que por cierto, don Eduardo Ferrer Magrego es una de las personas que tienen muchos conocimientos en estos temas. Nos refiere que la interpretación conforme es un criterio hermenéutico aplicable a todas las normas de derechos humanos, es decir, la interpretación conforme es una figura jurídica propia de los derechos humanos, que es aplicable
constitucionales o infraconstitucionales, que están a nivel constitucional o por debajo de la Constitución, que ordena la armonización entre la Constitución y los tratados internacionales en la materia e incorpora también a su vez el principio pro persona. Entonces la interpretación conforme podríamos entenderla como un ejercicio de raciocinio, un ejercicio jurisdiccional que implica que nosotros interpretemos, imaginemos un asunto de guardia y custodia, pues tendremos que armonizar lo que dice el Código Civil en la materia de guardia y custodia, en la materia de alimentos, por ejemplo, con lo que dice el artículo 4, párrafo 9 o 10 de la Constitución Política Mexicana, que consagra el principio del interés superior del menor. Pero aún así también tenemos la obligación de armonizar, por ejemplo, esas dos disposiciones que acabo de mencionar, Código Civil, Constitución Política Mexicana, con la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, que es un tratado internacional que contempla derechos humanos específicamente para personas menores de edad o para niños, ¿no? Entonces, esa es la obligación que se genera cuando hablamos nosotros de una interpretación conforme. Esto es, no desahogar un asunto o ventilar un asunto o litigar un asunto únicamente con la legislación del derecho interno o la legislación infraconstitucional. Más bien, esa legislación que se encuentra por debajo de la Constitución hay que armonizarla a los principios y postulados de derechos humanos de la Constitución, pero también tenemos que armonizarla con los tratados internacionales. Vean, el principio pro persona nos refiere que de igual manera es un criterio de interpretación que impone la naturaleza misma de los derechos humanos. Muy bien, que los derechos humanos tienden al bien común, a la justicia, a una serie de principios y valores propios del derecho natural, ¿no? En ese sentido, el principio de pro persona obliga a interpretar de manera extensiva una norma jurídica o una propia interpretación en materia de derechos humanos. Entonces, el principio de pro persona abona a extender o ampliar el goce de los derechos humanos y a no aplicar o a no interpretar restrictivamente los mismos, ¿no? Entonces, es un principio que abona a que la exigibilidad inmediata e incondicional de los derechos humanos es la regla y su condicionamiento o su restricción o su excepción o su no goce vendría siendo una excepción. Ahora bien, fíjense, podemos hablar entonces, ya para ir aterrizando esta última parte que el bloque de constitucionalidad, nosotros lo podemos ver, hablar del bloque de constitucionalidad es hablar de un conjunto de disposiciones jurídicas, ¿no?, que tienen la categoría de ley suprema. Para efectos didácticos, podemos hablar de un bloque de constitucionalidad en sentido estricto y un bloque de constitucionalidad en sentido amplio. Cuando hablamos de un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, nos estamos refiriendo única y exclusivamente a los derechos humanos que tienen su fuente en la Constitución. Y hablar de un bloque de constitucionalidad en sentido amplio nos remite a ¿qué? A los derechos humanos previstos en la Constitución más los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Y de los tratados internacionales tenemos que considerar que pertenecemos a dos sistemas, al sistema universal y al sistema interamericano. ¿Por qué digo esto? Porque esta cultura en materia de derechos humanos con fuente en los tratados internacionales pues es novedosa, es reciente, e incluso en el propio país existen incluso ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se niegan a darle cabida a este tema que tiene que ver con el control de convencionalidad y con el de privilegiar los derechos humanos que están previstos en los tratados internacionales, ¿no? Ahora bien, si hablamos también de un bloque de constitucionalidad, que es el conjunto de disposiciones que forman parte como fuente en materia de derechos humanos, también podemos hablar de un bloque de convencionalidad para referirnos al conjunto de tratados internacionales que constituyen una fuente en materia de derechos humanos. Pero de igual manera, este bloque de convencionalidad lo hemos dividido en dos partes. Un bloque de convencionalidad en sentido estricto, o para referirnos a los tratados internacionales que tienen su
justo puente en el sistema interamericano. Y hablar de un bloque de convencionalidad en un sentido amplio es referirnos a todos los tratados internacionales, es decir, a los tratados internacionales del sistema interamericano y del sistema universal. De hecho, pareciera un poco enredado este asunto, pero sí tiene su utilidad, que es la que me va a servir al final. Ahora bien, cuando hablamos de control, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de control de constitucionalidad, recordemos que nosotros en México tenemos reconocidos 7 medios de control constitucional: el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, el juicio de revisión constitucional electoral, el juicio político y los procedimientos ante las comisiones nacionales y estatales de los derechos humanos. ¿Qué se hace a través del control de constitucionalidad? Se hace valer lo que dice la Constitución. Regularmente, cuando se ejerce el control de constitucionalidad, se determina si un acto, ya sea de molestia o privativo, negativo o positivo, si una omisión o una norma de carácter general, que para entender una norma, que es una norma general, nos tendríamos que remitir al artículo 107, fracción primera de la ley de amparo, que nos habla de que normas generales son las leyes generales, las leyes federales, las leyes nacionales, reglamentos estatales, reglamentos municipales, reglamentos federales, constituciones locales, leyes locales, etc. Cualquier norma jurídica finalmente entra dentro de la categoría de norma general. Pues bien, a través de los medios de control constitucional que acabamos de mencionar, se determina eso: si el acto, si la omisión o si la norma general contraviene o no a la Constitución. De hecho, el medio de control constitucional por excelencia que nosotros conocemos para tutelar derechos humanos es el juicio de amparo. Pero también a través de una acción de inconstitucionalidad se puede tutelar derechos humanos. También a través de un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano se tutela derechos humanos de naturaleza política electoral. Pero vean entonces cómo el concepto tradicional de medios de control constitucional, el tradicional que nosotros conocemos, nos conlleva a qué cosa? A que a través del control de constitucionalidad se hace valer lo que dice la Constitución. Lo cierto es que a partir de la reforma constitucional, dentro del ejercicio del control de constitucionalidad, ya no solo se tiene que hacer valer lo que dice la Constitución, sino también se tiene que hacer valer lo que dicen los tratados internacionales. Pero además, por eso hago esto de amplio y estricto, habría que hacer la separación entre hacer valer tratados internacionales del sistema universal y hacer valer tratados internacionales del sistema interamericano. Entonces, si hablamos de un control de constitucionalidad en sentido estricto, tiene que ver con la materialización y aplicación únicamente de los derechos humanos previstos en la Constitución. Es decir, nosotros podemos promover un juicio de amparo, y un juicio de amparo podemos incluso ganar el juicio de amparo solo alegando derechos humanos previstos en la Constitución, y así puede resolver el juez de distrito o el juez de amparo en general. Pero también existen casos en los que se resuelve un juicio de amparo tomando en consideración los derechos humanos previstos en la Constitución y también tomando en consideración los derechos humanos que prevé los tratados internacionales. Entonces, por eso hablamos de un sentido de un control de constitucionalidad en sentido amplio. ¿Qué cosa implica? Que se haga valer los derechos humanos previstos en la Constitución y que se haga valer los derechos humanos previstos en los tratados internacionales. Lo mismo, fíjense, lo mismo sucede con el control de convencionalidad. Dijimos que el control de convencionalidad en sentido estricto es el que se hace valer respecto del sistema interamericano. Ahora bien, me parece que me salté una. Aquí está, miren. El control de convencionalidad en sentido estricto se refiere al sistema interamericano. Y el control de convencionalidad en un sentido amplio se refiere a los dos sistemas, al interamericano y al sistema universal, ¿no? Que aunado a los 7 u 8 tratados internacionales que mencionamos en un principio, suman en la actualidad aproximadamente 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos, solo que unos son fundamentales y los otros son específicos. Por ejemplo, el convenio de la OIT es un convenio específico en materia de derechos humanos, ¿no? Ahora bien, este control de convencionalidad en sentido estricto, el que se refiere al sistema interamericano, tiene dos formas también. Ahorita van a ver la utilidad, son
puede ser de naturaleza concentrada. ¿Quién realiza el control de convencionalidad en sentido estricto de naturaleza concentrada? Aquí me estoy refiriendo a los órganos que la aplican. Cuando hablo de control de convencionalidad en sentido estricto, es sistema interamericano. Y si refiero que es naturaleza concentrada, es porque la propia Convención Americana sobre Derechos Humanos refiere que el único intérprete de la Convención Americana es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Cuando hablo de un control de convencionalidad en sentido estricto de naturaleza difusa, ¿a quién me estoy refiriendo? A cualquier autoridad de todos los países que forman parte del sistema interamericano. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, me refiero a los derechos humanos que están previstos en la Constitución. Bloque de constitucionalidad en sentido amplio, derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano parte. De respecto a este bloque de constitucionalidad, se puede ejercer un control de constitucionalidad. Ese control de constitucionalidad en sentido estricto significa que se haga valer únicamente los derechos humanos previstos en la Constitución. En sentido amplio, que se haga valer los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. El bloque de convencionalidad en sentido estricto es el que emana del sistema interamericano y en sentido amplio es el que emana del sistema universal y del sistema interamericano. El control de convencionalidad en el mismo sentido. El sentido estricto es que se hace valer las disposiciones del sistema interamericano y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y en sentido amplio, cuando se hacen valer tratados internacionales de ambos sistemas. Este control de convencionalidad en sentido estricto puede ser de naturaleza concentrada o puede ser de naturaleza difusa. De naturaleza concentrada lo ejerce únicamente la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de manera difusa lo ejerce ¿quién? Cualquier autoridad más allá de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que prácticamente son todas las autoridades de los países, que es lo que le había comentado. Entonces termino esta primera parte y entro estrictamente, si me permiten voy a... Ajá, dígame. Sí, buenas tardes, mi nombre es Marco. Un amparo, por ejemplo, un amparo, porque siempre se lo hacen valer más en un control de convencionalidad que en la propia Constitución. Como los jueces, en un amparo, ¿no? Los jueces te lo hacen valer más en una convencionalidad que en una Constitución. ¿Por qué? No. A ver, es que vimos problemas de que no se lo hicieron valer tanto en la Constitución y que lo hicieron valer en la convencionalidad. Cuando tienes la Constitución, que es la que te rige, que le puede dar mayor fuerza que la convencionalidad. Ah, ok, ya entendí. Ah, bien, es que esa puede ser también una percepción. Es que en apariencia pareciera que tiene más fuerza los derechos humanos previstos en la Constitución, pero si recordamos el concepto de bloque de constitucionalidad, refiere a un conjunto de ordenamientos jurídicos que tienen la categoría de ley suprema, que incluso no hay una jerarquía, pero todos conforman una unidad. Considero que tan importante es los derechos humanos previstos en la Constitución como los derechos humanos previstos en un tratado internacional. La jerarquía. Mira, no, es que no hay jerarquía. La cuestión es que cuando hablamos nosotros de bloque de constitucionalidad, una de las primeras cuestiones que tenemos que tener en consideración es que esa jerarquía que nosotros obtenemos del 133 constitucional que pone en la cúspide de la Constitución prácticamente desaparece. Y lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este sentido, como para aliviar un poco, porque finalmente en la práctica podríamos decir que hay cierta riña en que si aplico tratados internacionales pareciera que estoy atentando contra la Constitución, y no, habría que ver que el hecho de celebrar tratados internacionales se hace de buena fe, que tiene como finalidad ampliar el goce de los derechos humanos, y una de las figuras jurídicas que se ha incursionado a nivel de interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es establecer que el sistema de protección en tratados internacionales es subsidiario y tiene esa perspectiva de que entonces primero se tiene que agotar todo lo que dice la Constitución
Y si la Constitución no basta para tutelar derechos humanos, vete a los tratados internacionales. Digo, es una interpretación intermedia, pero volvemos a lo mismo. Habría que considerar que, de acuerdo al artículo primero, párrafo primero, se encuentran en el mismo rango constitucional los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y ahorita vamos a ver algunos casos de la Corte Interamericana que nos llevan precisamente a esa parte. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario o continuamos? Ahora bien, fíjense, si recuerdan, habíamos dicho precisamente que el control de convencionalidad puede ser en sentido amplio o en sentido estricto. De la lámina anterior nos vamos a quedar prácticamente con el tema que tiene que ver con un bloque de constitucionalidad en sentido estricto, que es el que se refiere al sistema interamericano, y en el mismo sentido, hablar de un control, a partir de ahorita, hablar de un control de convencionalidad en su materialización, su aplicación de naturaleza estricta, es decir, el que se realiza a través de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y de la cual emanan estos criterios, pero que finalmente incide en todo nuestro sistema jurídico, en el caso de México. Ahora bien, o sea, ¿cómo surge el control de convencionalidad? El control de convencionalidad prácticamente es creado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y precisamente se habla de un control de convencionalidad porque la Convención Americana sobre Derechos Humanos es el documento más importante del sistema interamericano y es el que interpreta en un primer momento, es como la carta fundamental o la carta magna de todo el sistema interamericano, es lo que interpreta la Corte Interamericana. Entonces, el concepto de control de convencionalidad fue creado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Esa institución surge prácticamente en un caso, el caso se llama Almonacid, Arellanos y otros, contra el gobierno de Chile en el 2006. Es decir, se empieza a hablar de un control, de que se hagan valer los derechos fundamentales del sistema interamericano a partir de este caso, Almonacid, Arellanos y otros, en septiembre del 2006. ¿Qué se estableció? O sea, digamos que es el considerando, me voy a permitir darle una lectura literal para efecto de lo que se quiere transmitir. Refiere, la Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero, aquí se está hablando del sistema interno, aquí se está hablando de los derechos internos, ¿no? A partir de aquí te dice, pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ello, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objetivo y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos, es decir, si son contrarias a la Convención. En esa tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Por eso empezamos hablando del bloque de constitucionalidad que se refiere a todos los derechos humanos con fuente en la Constitución y con fuente en el sistema universal, pero también con fuente en el sistema interamericano. Y por eso se contempla dentro del concepto del bloque de constitucionalidad como fuente en materia de derechos humanos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, a las opiniones consultivas y a la sentencia de la Corte Interamericana. Entonces, el primer caso en el que surge el concepto de bloque de convencionalidad es, en este caso, Almonacid, Arellanos y otros con ese ahí. ¿Ok? Ahora bien, dice, la Corte Interamericana en el considerando 125, que es que funge como jurisprudencia o como criterio, que el control de convencionalidad tiene sustento en el principio de la buena fe que opera en el derecho internacional, en el sentido que los estados deben de cumplir las obligaciones impuestas por ese derecho de buena fe y sin poder invocar para su incumplimiento el derecho interno, ¿no? Regla que se encuentra recogida en el artículo 27 de la Convención de Derechos sobre el Tratado Internacional, que requiere que los tratados internacionales se celebran de buena fe. Entonces, lo que nos está diciendo el control de convencionalidad es que bajo ningún pretexto se puede dejar de inaplicar o de aplicar más bien lo que dice la Convención Americana. Entonces, estoy obligado a hacer valer mi derecho interno.
Pero si mi derecho interno contraviene a la Convención Americana y al Tratado del Sistema Interamericano, yo tengo la obligación de no aplicar, ¿no? Ojo, aquí es importante que tomemos en consideración que originalmente, este es un aspecto también muy importante, el control de convencionalidad en su modalidad difusa por la lámina anterior, que hablaba de que el control de convencionalidad en sentido estricto de naturaleza difusa lo ejercen todas las autoridades de todos los países, porque el de naturaleza concentrada solo lo realiza la Corte Interamericana. Por eso hablo yo del control de convencionalidad difuso ex officio, ¿no? Ex officio significa de manera oficiosa, lo vamos a ver ahorita. Ahora bien, otra cosa que es muy importante que tomemos en consideración es que el control de convencionalidad en su modalidad difusa surge originalmente para los jueces, nada más. Recuerden que nosotros, de acuerdo al 49 constitucional, el poder público se divide en tres funciones: la ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Pues bien, en el 2006, cuando surge el concepto de control de convencionalidad, únicamente, podríamos decir, era obligatorio para los jueces, ¿no? Que es otro punto también importante. Ahora bien, en las consideraciones del caso Almonacid y Arellano también fueron tomados en estos dos casos: la conducta contra Perú del 2006 y en el caso Boise y otros contra Barbados del 2007. En ese considerando 78, en el considerando 78, también hay otros casos que han recogido este concepto de control de convencionalidad de trabajadores cesados del Congreso en Perú y el Fermín Ramírez y Cacó Reyes contra Guatemala, ¿no? Y aquí está nuevamente este considerando recogido en estos últimos casos que tenemos aquí. Y refiere nuevamente, cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces están sometidos a él, lo que se obliga a velar porque el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder Judicial deben ejercer no solo un control de constitucionalidad, sino también de convencionalidad en su modalidad ex officio o de manera oficiosa, entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y sus regulaciones procesales pertinentes. Por eso, si recordamos la primera parte del artículo primero, su párrafo primero, requiere que existe la posibilidad de que exista una restricción o suspensión. Ahora bien, dentro de los casos que ha sido condenado México, está el caso de Javier García y Miguel Flores del 2010, en el que se hicieron algunas ampliaciones o precisiones en cuanto, esta es la parte que les quería comentar, en cuanto a los órganos internos encargados de ejercer el control de convencionalidad. Estos órganos encargados de ejercer el control de convencionalidad, en el caso Almonacid y Arellano, que es donde surge, requiere que, sin distinguir la naturaleza o el orden jurisdiccional, porque no se olvide que, por ejemplo, en México tenemos órganos jurisdiccionales federales y órganos jurisdiccionales estatales, e incluso existen países en los que existen tribunales constitucionales que no pertenecen al Poder Judicial, sino que su finalidad es ser el último intérprete de la Constitución. Pues lo que nos está diciendo en este caso Almonacid y Arellano es que sin distinguir la naturaleza o el orden jurisdiccional al que pertenece, compete el control de convencionalidad a los jueces de tribunales internos. Luego habla del Poder Judicial, que debe de ejercer una especie de control de convencionalidad. Aquí se sigue refiriendo al Poder Judicial. Vean, lo mismo pasa aquí, que los jueces están sometidos al control de convencionalidad, en el sentido de que no solo se debe hacer valer lo que dice la Constitución, sino también lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos, pero que además debe ser de manera oficiosa. Por cierto, ¿cómo andamos aquí? Aquí sale. En este caso, este es
que amplía el control de convencionalidad prácticamente a todos los órganos del Estado. Refiere, en el caso Cabrera Montiel, del 2010, refiere que quienes están obligados a ejercer el control de convencionalidad son todos sus órganos del Estado, incluidos sus jueces, los jueces y órganos vinculados a la Administración de Justicia y los jueces y órganos judiciales vinculados a la Administración de Justicia. Hay otro caso que se adiciona, que es el caso Hellman en contra de Uruguay, en el que se estableció, miren, aquí se vuelve más amplio todavía, y refiere que no solo los de carácter jurisdiccional deben ejercer el control de convencionalidad, sino que todos los poderes públicos deben de realizar, ¿no? Ya voy a ir. ¿Cuál es el fin del control de convencionalidad? De que lo que establece la Convención Americana no sea letra muerta, es decir, prácticamente que no se haya acordado los convenios en vano, ¿no? Ojo, el control de convencionalidad es una obligación de todas las autoridades públicas. Ok, también se estableció en este caso, que en Uruguay, de que se tiene que hacer, dentro del control de convencionalidad, entonces, insisto, no entra únicamente el contenido de la Convención Americana. Entra también, o se incluye, todo, hacer valer las sentencias, las jurisprudencias y las opiniones consultivas. Aquí se insiste, todas las autoridades y órganos de un Estado, permítanme, tienen la obligación de ejercer el control de convencionalidad. Aquí, por ejemplo, en este caso, ese es otro caso que reitera el control de convencionalidad en El Salvador. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su control de convencionalidad ex oficio entre las normas internas y la convención americana, ¿no? Por ejemplo, en este caso, hasta se ordenó que el Estado implementara en un plazo razonable programas permanentes de derechos humanos dirigidos a policía, fiscales, jueces y militares, así como a funcionarios encargados de la atención de familiares en el caso. Vean cómo la Corte Interamericana puede ordenarle a un Estado que incluso haga adecuaciones a su propia Constitución o que lleve, materialice determinados actos en pro de los derechos humanos. Incluso aquí se menciona al Ministerio Público. ¿Por qué digo esto? Porque tradicionalmente en México, para ir concluyendo, se tiene previsto que el control de convencionalidad atañe únicamente al Poder Judicial. Obviamente está incluido el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial del Fuero Común, pero habría que insistir en que el control de convencionalidad le atañe a la Federación, a las entidades federativas, a los municipios, en sus funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, ¿no? Aquí tenemos algunos criterios. Ojo, aquí es lo que yo les comentaba, que también se tiene que hacer valer el contenido de las opiniones consultivas. Aquí también se sigue diciendo que se incluye al Poder Judicial, y aquí miren, aquí se agrega al Poder Legislativo. Esto significa entonces que también el Congreso de la Unión y los congresos locales están obligados a legislar en el sentido de que de las normas que ellos creen o que legislen, vaya la expresión, no contravengan a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta es una tesis aislada mexicana. Refiere que las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tienen las implicaciones de ser, tienen el carácter de ser orientadoras, es decir, no son vinculantes, pero sí pueden una especie de tesis aislada. El contenido de una opinión consultiva. Pero sí lo vale, sí, ¿vale? Sí, es válido. Sí. La opinión consultiva es la jurisprudencia americana. La jurisprudencia nos dice que una opinión consultiva, si bien es cierto, no es vinculante, o sea, no es obligatoria en su totalidad, sí puede servir para que los criterios de esa opinión consultiva la tomen en sus decisiones y puedan orientar los criterios que tomen en un caso concreto. Sí, porque ahí prácticamente sí es contrario. Ah, Sí, o sea, ¿cómo le diré?
En la jurisprudencia tenemos varios parámetros, tenemos jurisprudencia y tesis aislada. La jurisprudencia es obligatoria. En ese caso, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Sentencias también es obligatoria. La opinión constructiva, podemos decir, la Corte Interamericana ya determinó que sí es obligatoria. La jurisprudencia mexicana, que no es vinculante, pero sí puede ser orientador, ¿no? Sí, la opinión constructiva. ¿A qué se refiere a la obligación que tienen de que el Poder Legislativo? Miren, aquí, en este caso, al municipio de Arellano también se establece criterios que tienen que ver con la obligación que tienen los congresos de expulsar del ordenamiento jurídico una norma jurídica que contravenga a la Convención Americana. Aquí se refiere. En primer lugar, porque conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, el artículo 2 de la Convención Americana impone una obligación legislativa de suprimir toda norma violatoria a la Convención y, en segundo lugar, porque el criterio de la Corte Interna puede cambiar si se aplicar nuevamente una disposición. Pero lo que nos está diciendo es que si la obligación del legislativo es adecuar o armonizar sus normas jurídicas a la Convención, o al menos que no la contravenga. Aquí sigue insistiendo en este caso de que se incluyan los poderes judicial y ejecutivo. Y ya voy a terminar esta parte, no voy a... Ok. No obstante, la Corte se remite a señaladas por las obligaciones que se derivan de los artículos 2 y 8.2 de la Convención Americana y considera que dentro de un plazo razonable el Estado debe adecuar su ordenamiento jurídico interno de conformidad con los parámetros establecidos en esta sentencia, ¿no? Voy a pasar nada más a dos casos que están en el otro cuerpo de las diapositivas. Ya creo que con eso voy a terminar. Todo tiene que ver con, si me lo permite, nada más termino esta parte. No, es la que viene. A ver, ya para terminar, compañero. Si no pones la diapositiva, lo platicamos. Prácticamente nada más voy a mencionar dos casos en los que se aplica o se ha aplicado. ¿Qué? Allá. Miren, por ejemplo, en el caso de los intereses moratorios, prácticamente ¿le puede ir dando? Bueno, a ver, entonces no la aventamos por papel. ¿No? ¿Qué? Sí, va. Cuando alguien promueve un juicio ejecutivo mercantil, sin duda ejercita una acción cambiaria directa sustentada en un documento que trae aparejada ejecución, ¿no? Veamos cómo la celebración o la firma del pagaré se origina en el marco de derecho convencional, porque dos partes decidieron celebrar una transacción en la que uno otorga una cantidad de dinero, el acreedor dice, sí te doy la cantidad de dinero, pero tienes que pagar el 10% de interés, por ejemplo, y yo promuevo mi juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué es lo que está pasando en la práctica con los jueces mercantiles, con los jueces civiles? Precisamente aplicando el control de convencionalidad difuso ex officio y tomando en consideración que en el artículo
20 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se prohíbe la usura. También ahí se establece que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre. De tal manera entonces que los intereses excesivos dentro de un pagaré, como por ejemplo el 10%, a ver, entonces, regresa más para que no me equivoque yo en los números de la... No, ya se volvió a... ¿Ya no? Ok. Esta es parte del considerando de la sentencia, de una sentencia de un juicio ejecutivo mercantil de 2014-2015. Dice ahora bien, en lo que se refiere al pago de los intereses pactados al 10% mensual, dicha prestación es improcedente, es lo que dice el juez de primera instancia. En los términos que solicita la parte actora, en razón que dicho interés resulta usurario, aun cuando haya sido pactado en términos del artículo 362 del Código de Comercio, es decir, de acuerdo al Código de Comercio, ese interés es válido, porque es derecho interno, ¿no? Y esta autoridad, en términos de los artículos 1 constitucional, en relación con el artículo 32 del Pacto de San José, 21 de la Convención Americana sobre Derechos de la Ley General de Títulos Profesionales de Crédito, y ya viene todo el razonamiento. Si le quiere, por favor, pero igual me quedo acá. ¿Qué se argumenta? Ya vieron la parte del fundamento, ¿no? El fundamento es la Convención Americana, el Pacto de San José, el artículo 1 constitucional, y ahí viene el razonamiento. Dice que es un derecho humano de propiedad, de la prohibición de usura entendida como una forma de explotación del hombre por el hombre. Por ende, resulta constitucionalmente obligatorio que la ley prohíba o que no permita que una persona obtenga un provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otro. Un interés excesivo derivado de un préstamo, en consecuencia procede al estudio oficioso. O aquí el juez lo está haciendo de manera ex oficio. Resultando entonces con ello que el porcentaje fijado del 10%, y hace todo un razonamiento en cuanto a que ese 10% prácticamente implica todo el interés del 10% es un particular, y hace la comparación con las instituciones de crédito, en el sentido que las instituciones de crédito sí están facultadas para establecer intereses moratorios en razón de que hay toda una infraestructura y toda una estructura humana para generar préstamos mercantiles, ¿no? Y si avanzamos, por favor, lo que les decía, ¿no? Refiere que las instituciones bancarias tienen regulada su actividad del mismo modo para poder prestar los servicios, tienen que contratar a personal capacitado, etc. Todo un razonamiento para justificar que el juzgador, ¿qué es lo que termina haciendo el juzgado? Termina imponiendo un interés diferente al pactado por las partes, que regularmente está quedando en el 3% mensual como mucho, o el 6 o el 9% de interés legal anual, que realmente sí minimiza bastante los intereses. Incluso hay una parte, ok, voy a ver si me sirve esto. Bueno, ya ese es el razonamiento final, ¿no? Donde lo que finalmente el juez hace es minimizar los intereses moratorios tomando en cuenta todos esos argumentos. Ahora bien, aquí es el estudio de un amparo directo en revisión del 2015, donde prácticamente unas personas promueven un juicio de divorcio. La parte actora promueve el divorcio sustentada en una causal. La parte demandada lo hace sin, digamos, lo que se conocía sin expresión de causa. Se dicta la sentencia de divorcio, pero el juez decreta el divorcio sustentado exclusivamente en no, digamos, tomar en consideración las causales que había hecho valer la parte actora. Si la parte actora sustenta el divorcio en causal, la parte demandada sin expresión de causa. El juzgado termina, dicta sentencia, no aplicando el código civil que exigía las causales, y se va por el tema de que ya existía criterios jurisprudenciales que refieren que, atendiendo a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad, no deben exigirse causales de divorcio.
se promueve la apelación, la sala confirma y finalmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación en revisión determinó que el control de convencionalidad en su modalidad difusa que había realizado el juez de primera instancia en el sentido de no hacer válido las causales de divorcio era apegado a derecho al tema de la convencionalidad. Serían, digamos, dos casos que podría yo mencionar y sería todo de mi parte. Agradezco su atención y si gustan una pregunta. Una causal de divorcio, digamos, por lugar de propiedad directa, que a veces te dice, bueno, para que no te puedas separar, ¿no? Ya no hay necesidad que promuevas. se promueve eso por vía incausada. Pero eso con causal. Sí podrías hacerlo. Podrías hacerlo, pero lo más seguro es que no, cuando resuelva puede resolver no atendiendo a las causales. O sea, puede hacerlo, se puede hacerlo, porque lo que estaría revisando es un control de convencionalidad. Sí, porque se decía que ahorita, si ya se quiere divorciar a la persona, ya no hay necesidad de tanto argumento, sino que de manera automática se podría divorciar. Sí, así automático no es, porque, miren, yo tengo dos ahorita, por ejemplo, ya tengo audiencia sobre eso. El problema es que dentro de las reformas constitucionales, las reformas que se hicieron al Código Civil, se exige, por ejemplo, un convenio. Me parece que ahí el legislador chapaneco lo que hizo es que revolvió con el divorcio sin expresión de causa. Y habría que considerar que la intención del divorcio sin expresión de causa es eso, que las personas disuelvan su vínculo matrimonial sin importar las causas. ¿Qué es lo que están haciendo los juzgados? Están obligando a las personas a que ratifiquen convenios, a que decidan pensión alimenticia, a que decidan guardia y custodia, a que se repartan los bienes incluso antes de que se dicte sentencia. Y eso atenta contra la vida. Es que así debería de ser. Así debería de ser. Pues algo más. Me permite entregarle el presente reconocimiento al doctor por haber participado en lo que es la ponencia. Me permite leer su la Universidad de Ciencias y Tecnología de Descartes otorga el presente reconocimiento al doctor Eliseo Muñoz Mena por su participación en la presentación en la conferencia Control de Convencionalidad difuso ex oficio de la actividad